Buenas noches, en unos minutos comienza la aventura de la Revolución Morada. Pero antes, como podéis ver en vuestra esquina superior de la pantalla, hemos estrenado una mosca. Un logo, una mosca es un símbolo que está por aquí, ahí, donde claramente mostramos esta nueva etapa del canal y claramente lo vamos a mostrar. Pero eso será cuando llegue esas 22:30 de la noche. Mientras, vamos a irnos a una pequeña pausa publicitaria y volvemos aquí en Más que Televisión, en la Revolución Morada, en el estreno de este espacio. Pese a quien le pese, yo voy a seguir estando aquí. Y no solo yo, mucha más gente. La Revolución Morada, de lunes a jueves a las 10 en el Círculo TV. Nos acordamos de cuando salíamos a pasear, como si nada. Del último concierto al que fuimos y de las risas en aquel viaje. Nos acordamos de las cañas después de un partido, de ir al parque a jugar con los nietos y de no pisar la casa en todo el día. Nos acordamos de las privatizaciones en sanidad, de los recortes, de la reducción de la inversión en la sanidad pública. Sí, nos acordamos. Este canal está creciendo cada vez con más fuerza, por eso te pido que te suscribas y le des a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones a tu cuenta de YouTube y así poder seguir el canal del Círculo. Es necesario hacer un ingreso mínimo vital puente para ya, para lo antes posible. Y esta es una cuestión urgente y del mismo modo que hoy decidimos ayudar a los autónomos, a la pequeña y a la mediana empresa, tenemos que ayudar a todos esos ciudadanos que no pueden quedarse atrás. Es imprescindible llevarlo a cabo lo antes posible. No solamente es una medida de justicia social, sino también lo es de eficiencia económica, porque hay que mantener una mínima capacidad de consumo para que podamos afrontar la recuperación económica. Que nosotros esperamos que podamos llevar a la práctica lo antes posible porque es urgente. Lo que estamos haciendo es representar un proyecto colectivo que se levanta sobre los hombros gigantes de hombres y mujeres anónimos que lucharon por un país y una España más justa, que lucharon contra el franquismo, que trajeron la democracia, que sufrieron la represión, que defendieron la democracia de la Segunda República, que dijeron no pasarán. Por eso decimos que este proyecto político piensa en el futuro, piensa en las generaciones que vienen después y dice, más temprano que tarde construiremos la Tercera República de España. Salud y República. Escúchame, compréndelo, quédate en casa, por favor, lava las manos con jabón, por si me sales al balcón. Escúchame, compréndelo, quédate en casa, por favor, lava las manos con jabón, por si me sales al balcón. Buenas noches, estamos en directo, son las 10:27 de la noche
estamos en el estreno del nuevo espacio de Revolución Morada. Estamos también ante unos últimos, hoy vamos a tener una entrevista, el presidente de la Asociación de Víctimas del Paro estará con nosotros para hablar también de la actual situación laboral que se espera bastante negra. Unidas Podemos ha subido hoy un vídeo donde habla de las nuevas medidas y las nuevas medidas sociales que se van a tomar, y creo que va a ser positivo verlo. Vamos a verlo en pantalla. También pueden participar llevando el teléfono que os acaba de aparecer en pantalla debajo de vuestra barrita. Vamos a ver las nuevas medidas contra el nuevo plan de choque social contra lo que está sucediendo con respecto a la economía. Vamos a ver el vídeo. La vivienda es un derecho, nadie sin casa. El gobierno de coalición suspende los lanzamientos sin alternativa habitacional. 6 meses de prórroga del contrato de alquiler. Prórroga extraordinaria del alquiler de vivienda habitual para evitar subidas abusivas. Microcréditos para el alquiler a personas en situación de vulnerabilidad. Microcréditos del Estado a tipo 0% de interés. Se podrán devolver en un plazo de 6 años, ampliable a 10. Flexibilizar condiciones de vulnerabilidad. Pueden acogerse personas afectadas por un ERTE o con reducciones de jornada. Hasta 900 euros para el alquiler. Y 200 euros más para suministros, mantenimiento, etc. Si tras la crisis del COVID-19 se mantuviese la vulnerabilidad, el Estado asumirá la deuda del alquiler. El interés general por encima del interés particular. Para los inquilinos en situación de vulnerabilidad, los grandes tenedores deben escoger entre reducirles el alquiler un 50% o la reestructuración de la deuda un mínimo de 3 años. Prohibición de cortes de suministros esenciales. Se amplía la prohibición de cortar el suministro de luz, gas y agua. Ampliación moratoria de hipotecas. Locales y oficinas contratados por personas en régimen de autónomos incluidos. Subsidio para empleadas del hogar. Subsidio por desempleo temporal si han quedado en paro o han reducido sus horas de trabajo. Debemos cuidar a quien nos cuida. Autónomos. Moratoria del pago de la seguridad social y ampliación de coberturas, compatibles con las medidas anteriores. Subsidio extraordinario por desempleo. Subsidio para trabajadores temporales cuyo contrato llegó a su fin tras el estado de alarma, sin cotizaciones suficientes para otra prestación. Restricciones de la publicidad del juego online. Prohibida durante el estado de alarma, salvo en la franja de 1 a 5 de la madrugada. Moratoria de créditos al consumo. Moratoria de pago de créditos al consumo durante 3 meses ampliables. Bonos para viajes cancelados. Bono que el consumidor podrá utilizar en un año. Posibilidad de devolución del importe pagado. Protección esencial para víctimas de violencias machistas. Se consideran servicios esenciales la atención a víctimas de violencia de género y víctimas de explotación. Alternativa habitacional para víctimas de violencias machistas. Alojamiento a víctimas de violencias machistas en hoteles si los servicios de acogida no tienen disponibilidad. Sistemas de seguimiento garantizados. Se mantendrá el funcionamiento y prestación del servicio integral de los sistemas de seguimiento de los agresores. Aplicación del Pacto de Estado. Mecanismos para la ejecución de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género por parte de los ayuntamientos y las comunidades. Unidas Podemos. Bueno, ya vamos a tener la llamada. Vamos a pasar. Buenas noches, Joaquín, presidente de la Asociación de Víctimas del Paro. Por favor, ¿nos podría dar una primera valoración de las medidas que está tomando el gobierno? Y si les parece insuficiente o parece que al menos es un paso, no sé, ¿qué opinión tiene? Hombre, todas las medidas que se están tomando pues son positivas, porque siempre benefician pues a algún sector, beneficia pues a los autónomos, beneficia a parados que han perdido ahora su trabajo, beneficia a algunas empleadas domésticas que tenían contrato, y entonces bueno, siempre y cuando beneficia a algunas personas son medidas positivas, pero a pesar de ello sigue siendo insuficiente porque sigue habiendo muchas personas en paro que no tienen ningún tipo de ayuda ni ningún tipo de subsidio. Entonces
esperamos que todavía haya más y se ayude realmente a todas las personas y no se deje a nadie atrás. Entonces, ¿usted piensa que las medidas son insuficientes? Ante los datos de hoy del paro, ¿qué opinión tiene al respecto y qué piensa sobre la evolución de si va a crecer más de lo que ha crecido hoy, que ha sido la mayor subida de la historia? Y si usted piensa que esto se va a poder revertir o esto va a ir a peor. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a lo que está sucediendo? Sí, a ver, sinceramente yo incluso pensaba que podía haber un paro todavía mucho mayor. Pensaba que igual podíamos llegar cerca de los 4 millones de personas desempleadas. Por suerte, gracias a los ERTEs que se están haciendo y demás, se ha contenido un poco, y aunque ha subido en 300.000 personas, que es una cifra realmente récord y que nunca se había dado, pues bueno, podía ser, digamos, en estas circunstancias todavía podía ser muchísimo peor. Sí, ha habido 800.000 cotizantes menos en la Seguridad Social, que es sin duda el dato más negativo, pero bueno, yo considero que va a seguir subiendo quizás los meses que vienen, abril, mayo, junio, son meses que se va a perder empleo, pero yo espero que a partir de junio, julio ya empiece a haber una recuperación de desempleo, o sea, llegaremos también a una curva, a un pico máximo de paro y a partir de ahí debería de volver a emplearse personas, sobre todo con la temporada de verano, si conseguimos que para esa época ya esté prácticamente todo a pleno funcionamiento. Sí, porque esta crisis biológica que está habiendo con respecto al coronavirus no solo va a afectar el tema del confinamiento, sino después también, cuando termine todo esto, al tema del turismo, que es un sector muy importante, el de servicios en España, sobre todo en las zonas turísticas, en Baleares, en Cataluña, en Canarias, en las costas, en Andalucía, en Valencia. Entonces, ¿qué opinión tiene usted con respecto a la debilidad que puede haber? También hay que decir que en esos sectores hay mucho contrato basura, contrato a tiempo parcial. Esos trabajadores que en estos momentos y siempre han sido más vulnerables ante estos problemas económicos, ¿qué cree usted que el Estado debe qué medidas debería de tomar con estas personas que van a sufrir incluso más esta crisis que cualquier otro sector? Sí, bueno, ahí lo ideal sería lo que estamos reclamando desde la Asociación Víctimas del Paro y también desde sindicatos, otros partidos y colectivos, que es que se imponga un ingreso mínimo vital o una renta básica de emergencia. Lo que pasa es que, bueno, consideramos que de emergencia, si se da una ayuda a los parados de 2 o 3 meses, no creo que en 2 o 3 meses vaya a mejorar, y sería una cosa muy grave que una persona que no tenga ahora ingresos, dentro de 3 meses se le quite y se le deje también sin ingresos. Por eso creemos que se debe de implantar un ingreso mínimo vital que asegure que todas las personas desempleadas, o al menos en todos los hogares, haya un mínimo de ingresos que permita al menos tener lo básico. También se debe de ayudar, por supuesto, en este sentido a los empresarios, a los autónomos, los propietarios de restaurantes, si queremos impulsar el sector turístico, porque además hay una cosa que posiblemente nos va a pasar factura, que aunque los empresarios quisieran volver a abrir todos los restaurantes, todos los hoteles, nos vamos a encontrar posiblemente que haya un cierto miedo de los turistas, incluso los españoles también, a viajar a otros países para salir del país, para viajar, y eso es algo que aunque se abra, posiblemente va a suceder, que va a haber durante un tiempo un cierto miedo y va a haber menos personas dispuestas a viajar, y eso es algo que posiblemente no se pueda evitar de ninguna manera. Por muchos incentivos que des, si las personas tienen miedo a viajar, no van a querer ir a otros países. Entonces, bueno, habrá que buscar esas fórmulas. Primero, asegurar que todas las personas tengan unos ingresos garantizados, aunque no tengan trabajo, y luego buscar también la fórmula de ayudar a los autónomos, a los empresarios, para que puedan volver a abrir sus negocios. ¿Usted no piensa que debería de haber también un cambio de lo que es el actual sistema económico social que hay en España, y también un cambio de lo que es el tejido el tejido económico, donde se ha centrado mucho en el turismo y no en otros ámbitos? O sea, llevar esto ¿no crees que puede ser una oportunidad para potenciar otros sectores económicos del país? Totalmente de acuerdo contigo. Quizás
Hay un refrán que dice que no hay mal que por bien no venga, y quizás puede venir el bien por ahí. Será el momento de algo que ya se estaba hablando, de impulsar la España vaciada, la España rural, la España abandonada. Ahí tenemos mucho mercado, digamos, a nivel laboral. Habrá que impulsar el empleo verde, todo lo que son energías renovables, la digitalización, la robótica. Por ahí habrá que empezar ya. Quizás nos obligará a adelantar algo que veíamos como cercano, pero no lo teníamos todavía inminente. Entonces, quizás por ahí sí que haya que trabajar en ese sentido y buscar esas nuevas vías de empleo y ese nuevo cambio en la sociedad. Todo lo que sea mirar por el medio ambiente, la bioeconomía, el apoyo a nuevos emprendedores. Como dices tú, posiblemente se abra un nuevo sistema de empleo en la economía. Ante también el alarmismo que está incentivando la extrema derecha en este país, ¿qué de cierto pueden tener esos bulos? Porque es que están hablando hasta de corralitos. ¿Usted cree que llegaremos a tal nivel de desastre económico? También viendo que Europa en estos momentos se está desmembrando y se está significando esa ruptura a nivel mundial. O sea, estamos viendo como el norte, como es habitual, está pues maltratando al sur. Hay tantos problemas económicos, incluso Estados Unidos, que ahora mismo está cayendo de una manera que están hablando de que va a ser la peor crisis, que incluso peor que el crack del 29. Entonces, usted, y esto es una pregunta seria, yo creo que hay que hacerla, ¿usted cree que a lo mejor el Estado no pueda subsanar todo lo que la población necesite? Hombre, no creo que lleguemos a ese punto, sinceramente. Confío que, aunque ahora la Unión Europea está, digamos, dividida o con discusiones y debates, que al final impere el sentido común y la Unión Europea sirva para lo que nació, para unir a toda Europa y solidarizarse en este tipo de situaciones, y que al final, pues que se creen los coronabonos, otro tipo de ayudas, y que realmente se solidaricen con todos los países y vayan todos a una, porque lo que está pasando hoy en España pues puede pasar mañana en Holanda, en Austria. Este virus no sabemos por dónde va a salir. Hace 3 meses no contábamos que estuviera aquí en España y aquí lo tenemos. Pues dentro de un mes o 2 meses puede estar en Austria, en Holanda, en Alemania. En Alemania lo tienen, pero bueno, todavía se puede intensificar muchísimo más. Entonces yo sinceramente no soy tan alarmista. Yo creo que lo pasaremos mal. Aunque parezca una paradoja, las personas que peor están quizás son los que menos lo van a notar más las clases altas, la clase media, pero una persona que por ejemplo estaba viviendo en la calle, pues mira, ahora por lo menos le están dando en muchos sitios techo, y los parados que no cobran nada, pues igual con poco suerte no dan un ingreso mínimo vital. O sea, son cosas curiosas, pero que resulta que cuando peor estamos, igual los que peor están viven un poco mejor. O sea que sinceramente no creo que vayamos mal. Habrá personas que tendrán que abrocharse más el cinturón, quizás se cobre más impuestos a las grandes empresas, a las grandes fortunas, pero sinceramente no creo que la clase media baja vaya peor. Por lo menos con las medidas que se están adoptando no parece que vaya a haber una situación muy mala para las clases trabajadoras. Se está garantizando que no se va a poder desahuciar a nadie en 6 meses, aunque no pudieran pagar. Se están intentando dar créditos, minicréditos para el alquiler, se garantiza que no se va a cortar la luz y el agua. Son medidas que las clases trabajadoras yo creo que no nos van a perjudicar, y en ese sentido, bueno, aunque queremos más, hay que reconocer que el gobierno de coalición PSOE Unidos Podemos pues está mirando por la gente, lo que no se hizo con la crisis del 2008. ¿Usted qué piensa que si la renta básica universal o una renta básica para las personas más vulnerables, parados de máxima duración, etcétera, ¿usted cree que si existiese esa renta básica, si hubiera existido, usted cree que muchos de los problemas que estamos viendo en estos momentos económicos para las clases medias y las clases bajas no hubieran existido en ese sentido? Hombre, no hubiera existido, porque imagínate que si tú, por ejemplo, ahora estuvieras cobrando 0 euros
y te garantizan pues, todos los meses 500 o 600 euros, pues el problema hubiera sido mucho menor si hubiera tenido todos los meses 500 o 600 euros o 700 garantizados. Entonces, está claro que cuanto más dinero tenga la gente, mucho mejor. Además, en eso estoy de acuerdo también con los defensores de la renta básica universal. El hecho de que todo el mundo tenga un dinero incentiva el consumo, porque si una persona tiene 500 o 600 euros, pues lo va a invertir, va a poder pagar igual una habitación o el alquiler del piso, la luz, va a poder comprar más comida, va a poder comprar ropa, va a poder ir más a la peluquería, va a poder comprar, aunque solamente sea, va a poder tomar un café o una tapa con sus amigos más frecuentemente que si no tiene ingresos. Realmente es algo que ayuda a que aumente el consumo, lo que genera más empleo, lo que hace que aumente el PIB del país. O sea, todo el mundo está de acuerdo en que es un dinero que no es un gasto, es una inversión, porque ese dinero se mueve y al final beneficia a todo el mundo, incluso hasta hay menos gasto sanitario, porque las personas al tener ingresos pues normalmente tienen menos problemas de estrés, de ansiedad, depresiones. Bueno, son muchísimas ventajas lo que conlleva el garantizar ingresos y no es tan malo. Hay autonomías, por ejemplo Navarra, que tiene una renta básica muy buena, o el País Vasco, donde tiene un PIB muy alto y es donde casi hay mejor calidad de vida de todas las autonomías, y es precisamente por eso, porque es donde más protegidas están las personas. Yo le agradezco mucho que participe en el estreno del programa y decirle también que, preguntarle ya la última pregunta, decirle que me gustaría saber, en el sentido de que si este problema puede conllevar, o sea, a una división aún mayor con la oposición en España. O sea, puede haber incluso más ruptura de la que hay, que no es poca, y puede haber incluso menos acuerdos con las nuevas medidas que se puedan adoptar por parte del gobierno de coalición. Es una opinión personal que usted, si quiere, responde, y si no, no. Hombre, yo me imagino que, a ver, es lógico, la oposición, sea de izquierdas o sea de derechas, tiene que hacer su papel. Su papel es ser crítico con el gobierno, ser exigente y buscar siempre un poco a río revuelto ganancia de pescadores. Y ellos van a hacer siempre su papel de intentar hacer daño al gobierno y restarle credibilidad y restarle votos. Pero a medida que la gente vaya viviendo mejor, que los autónomos vean que más o menos recuperan la actividad, que las personas desempleadas pues o tienen trabajo o tienen algunos ingresos garantizados, que las personas pues pueden mantener su casa y pagar su hipoteca o alquiler. Entonces, a medida que vayan viendo esas cosas, me imagino que la oposición pues tendrá que callarse la boca, porque verá que no hay sectores que estén, digamos, siendo críticos con ellos. Incluso si lo que hablábamos antes, si por ejemplo salimos de la crisis del coronavirus con un buen plan de empleo a nivel estatal, que todas las personas desempleadas trabajaran en eso, en el empleo verde, en la bioeconomía, en la robótica, en las nuevas tecnologías, pues imagínate que si consiguiéramos, que ahora igual llegamos a los 4 millones de parados en unos meses, pero que consiguiéramos bajar a prácticamente un paro cero, porque se podría hacer que todas las personas que están en paro tuvieran algún tipo de actividad. Mira ahora, por ejemplo, el tema del voluntariado, que es una cosa que está muy bien, que la gente lo hace directamente, pero que ese voluntariado lo pueden hacer personas desempleadas, limpiando ríos, limpiando montes, ayudando a personas mayores, haciéndoles la compra, atendiéndolos. Realmente, si se quiere hacer un buen plan de empleo, se puede hacer. Entonces, imagínate si consiguiéramos salir de la crisis y que en unos meses lográbamos llegar a niveles de pleno empleo, el cambio que se podría hacer. Como tú me comentabas, sería aprovechar este mal momento para hacer un cambio de sistema económico y conseguir que esto nos sirva para mejorar. Quería también preguntarle, si no es molestia, decirle que el tema de lo que ha pasado en el campo, claramente ahora con el confinamiento mucha gente no puede dedicarse al campo, y hay cosechas que ahora mismo se deben de recoger y según hay un plan del gobierno de España para recoger, para que personas que estén en paro, unas 100.000 personas, estamos hablando de 100.000 puestos de trabajo, trabajen en este tema del campo. ¿Usted piensa que el campo en estos momentos también debería de renovarse, en el sentido de que debe de mejorar el actual
la actual situación laboral, no solamente de los que trabajan, sino también de los que llevan las tierras? Sí, no, en el cambio hay que hacer una reforma muy importante. Hay que conseguir primero que el productor, el agricultor, el campesino tenga unos precios justos por los productos, porque eso va a ayudar también a que puedan pagar los sueldos justos. Sinceramente no me explico por qué un campesino o un productor puede tener problemas para encontrar trabajadores. Muchas veces me dicen que es eso, que pagan unos sueldos muy bajos, que no les compensa el sueldo por el trabajo que tienen que realizar. Entonces sería buscar un acuerdo, un convenio justo en el campo, unos sueldos justos, para que el empresario no perdiera dinero porque tuviera unos precios que se pagaran como se deben de pagar, y que el trabajador estuviera contento. Y porque sinceramente no me puedo explicar que, por ejemplo, en Huelva o en Almería hagan falta trabajadores y que el SEPE llame a la gente que está en paro, y igual personas que no están cobrando nada y que no quieran ir a trabajar al campo, porque por muy duro que sea. Pero bueno, hay actividades que no son tampoco tan duras, porque igual, por ejemplo, coger naranjas o coger otro tipo de productos no es tan duro como, por ejemplo, coger fresas o otras cosas. Pero bueno, habría que preguntar por qué esas personas no quieren ir a trabajar. Puede ser que también se debe de fomentar una cultura de trabajo que no existe en España, o me equivoco, no sé, pregunto. Sí, a ver, lo que te comentaba antes, que el SEPE, con todo esto del trabajo, lo que deberían de hacer es una reforma del SEPE, y que toda persona desempleada, por ejemplo, imagínate que tú te apuntas mañana al paro, pues que automáticamente te dijeran que tenías derecho a un ingreso mínimo o una renta básica por estar desempleado, y que al mismo tiempo que te dan ese ingreso mínimo, que te ofrecieran varias opciones, que vieran qué formación tenías, qué estudios, qué experiencia laboral, si había algún tipo de actividad que encuadrara en lo que tú has estudiado o en lo que has trabajado, y si no, que te fueran dando opciones, que te dijeran, mira, ¿te interesaría trabajar en el campo recogiendo aceitunas? Y tú puedes decir, pues no, mira, por lo que sea, no. Mira, pues quieres aprender un curso de pastelero, pues oye, eso va, me gusta un poco más, hay más cosas. Mira, pues puedes aprender a manejar drones, tienes un curso de primeros auxilios, tienes un curso para sacar el carnet de camionero, ¿te interesaría? O sea, dándote opciones. Y claro, llegaría un momento que te dirían, oye, Daniel, que te he ofrecido 5 o 6 cosas, no me puedes decir a todo que no, tienes que coger aunque sea algo, un curso de lo que sea, pero por lo menos haz algo. Yo creo que eso a la gente le gustaría, ver que todos los parados están cobrando y que todos los parados están haciendo algún tipo de actividad que sea beneficiosa para ellos y para la sociedad. Pues muchas gracias, Joaquín, por estar en el estreno del programa. Yo en cualquier otro momento, si usted puede llamarlo, cualquier cosa que pase. Y gracias por estar, y un abrazo. Venga, Daniel, muchísimas gracias, y a tu disposición para lo que quieras. Un saludo a todos los oyentes. Venga, un abrazo. Bueno, pues seguimos en directo, son las 10 menos 10 aquí en Canarias, en la península las 11 menos 10. Decirles que también estamos muy pendientes de lo que está sucediendo con el coronavirus. Vamos a actualizar los datos. Pueden llamar al programa, dar su opinión también en el teléfono que está bajo pantalla. Pueden llamar, como yo en mi habitación no hay cobertura, hay que decirlo, pues llamen ustedes, pueden llamar por WhatsApp o por Telegram y opinar sobre cualquier cosa, cualquier opinión, cualquier cuestión que ustedes quieran dar en el programa, que está abierto a toda la ciudadanía, sean o no militantes de Unidas Podemos, pero bueno, siempre y cuando se respete al programa y se respete con... Yo lo único que pido es que no hayan insultos ni nada de eso, pero pueden opinar sobre la situación, sobre lo que ustedes opinan, sobre lo que está por venir. Yo creo yo creo que el Estado ahora mismo está en estos momentos, a ver cómo decirlo, tiene un reto importantísimo. Y os digo por qué. Porque tener que cambiar, tener que, ¿cómo se dice? Tener que cambiar la forma de ver las cosas, sobre todo tener que salvar a esas millones de personas que se van a ver abocadas al paro,
que se van a ver abocadas a cerrar sus empresas. Estoy hablando de las pequeñas y medianas empresas. Y que se van a ver abocadas a la miseria no por culpa de nadie, ni del gobierno de España, ni por culpa de la Unión Europea, ni por culpa del gobierno chino, ni por culpa de lo que ha sucedido, que no es culpa personalmente de nadie, es una circunstancia que ha sucedido. Es verdad que se debería de haber evitado con muchos más profesionales, pero no solo en España, sino en otros países, profesionales de la ciencia, y hubiéramos atajado mucho mejor este problema de el coronavirus, el COVID-19. Pero creo que el país necesita en estos momentos España ahora mismo tiene un reto, que es salvar a todas esas personas de la miseria, y creo que eso es el gran reto que tiene en estos momentos un gobierno histórico, el primer gobierno de coalición de la democracia, de esta democracia. Creo que tiene ese reto de llevar a cabo esas medidas sociales. Hemos hablado con Joaquín sobre la renta básica universal, hemos hablado también sobre los incentivos de empleo que pueda llevar el gobierno. Hace falta incentivar también a los empresarios para que contraten, y creo que ese va a ser el reto. El reto va a ser pues salvar a España, salvar a la ciudadanía, porque si no lo hace el gobierno fracasará, en mi opinión, y creo que ese es el gran reto que tiene el gobierno de España y tiene Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y yo confío de que lo harán, porque si no lo confiara no lo diría. Confío que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez harán todo lo que sean para revertir la situación de crisis que vamos a sufrir no solo en España, sino en el mundo, y que claramente creo que debemos de hacer, de pelear también los ciudadanos, y de exigir a las instituciones de que esos planes de empleo, esas ayudas sociales a las personas más vulnerables se lleven a cabo. Decirles que este formato, este programa llamado Revolución Morada, es un programa donde queremos contrarrestar, a la manipulación que está habiendo, y a la manipulación mediática que está habiendo en diferentes medios de comunicación, también en esta plataforma en YouTube, que están intentando dividir a la población. Yo solo les digo que no lo van a conseguir, y aquí vamos a luchar comunicacionalmente para que eso no suceda, para que la población sepa de que ahora hay que estar unidos, y de que el gobierno de España es el mejor gobierno que se pueda tener. A lo mejor no es un gobierno perfecto, pero es lo mejor lo más potable que hay ahora mismo en el país. Se llama el gobierno de España, y es ahora mismo un gobierno que está dedicado al 100% por los problemas de la ciudadanía, y no por los intereses de unos pocos, y eso hay que decirlo claramente. Eso es lo que a muchos de la extrema derecha no les gusta oír, y nosotros pues queremos llegar a eso. Usted puede participar en el espacio, tanto tenemos un chat de Telegram, también puede ponerse en contacto conmigo, asociación cual sea, da igual que si usted es miembro o no del partido, no pasa nada, usted puede entrar y opinar, siempre y cuando con respeto. Puede llamar incluso en estos momentos y hablar por teléfono y darme su opinión sobre la situación que está sucediendo y tal. Todo eso lo podéis hacer llamando al 642-120-286, pero eso sí, solo por WhatsApp y Telegram, y estaré claramente pendiente a vuestras llamadas. Decirles que vamos a seguir luchando, como digo, comunicacionalmente contra esos medios de extrema derecha. A ver, vamos a mostrarles, para el que no lo haya visto, el nuevo escudo social que está llevando el gobierno de coalición de Unidas Podemos y del Partido Socialista. Un escudo social importantísimo para el gobierno de España. La vivienda es un derecho, nadie sin casa. El gobierno de coalición suspende los lanzamientos sin alternativa habitacional.
6 meses de prórroga del contrato de alquiler. Prórroga extraordinaria del alquiler de vivienda habitual para evitar subidas abusivas. Microcréditos para el alquiler a personas en situación de vulnerabilidad. Microcréditos del Estado a tipo 0% de interés. Se podrán devolver en un plazo de 6 años, ampliable a 10. Flexibilizar condiciones de vulnerabilidad. Pueden acogerse personas afectadas por un ERTE o con reducciones de jornada. Hasta 900 euros para el alquiler. Y 200 euros más para suministros, mantenimiento, etc. Si tras la crisis del COVID-19 se mantuviese la vulnerabilidad, el Estado asumirá la deuda del alquiler. El interés general por encima del interés particular. Para los inquilinos en situación de vulnerabilidad, los grandes tenedores deben escoger entre reducirles el alquiler un 50% o la reestructuración de la deuda un mínimo de 3 años. Prohibición de cortes de suministros esenciales. Se amplía la prohibición de cortar el suministro de luz, gas y agua. Ampliación moratoria de hipotecas. Locales y oficinas contratados por personas en régimen de autónomos incluidos. Subsidio para empleadas del hogar. Subsidio por desempleo temporal si han quedado en paro o han reducido sus horas de trabajo. Debemos cuidar a quien nos cuida. Autónomos. Moratoria del pago de la seguridad social y ampliación de coberturas, compatibles con las medidas anteriores. Subsidio extraordinario por desempleo. Subsidio para trabajadores temporales cuyo contrato llegó a su fin tras el estado de alarma, sin cotizaciones suficientes para otra prestación. Restricciones de la publicidad del juego online. Prohibida durante el estado de alarma, salvo en la franja de 1 a 5 de la madrugada. Moratoria de créditos al consumo. Moratoria de pago de créditos al consumo durante 3 meses ampliables. Bonos para viajes cancelados. Bono que el consumidor podrá utilizar en un año. Posibilidad de devolución del importe pagado. Protección esencial para víctimas de violencias machistas. Se consideran servicios esenciales la atención a víctimas de violencia de género y víctimas de explotación. Alternativa habitacional para víctimas de violencias machistas. Alojamiento a víctimas de violencias machistas en hoteles si los servicios de acogida no tienen disponibilidad. Sistemas de seguimiento garantizados. Se mantendrá el funcionamiento y prestación del servicio integral de los sistemas de seguimiento de los agresores. Aplicación del Pacto de Estado. Mecanismos para la ejecución de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género por parte de los ayuntamientos y las comunidades. Unidas Podemos. Bueno, estas son las medidas sociales que va a llevar claramente y que están en estos momentos en vigor en el gobierno de España con respecto a toda la situación de Decirles también que vamos a estar con ustedes en contacto. Recuerden, pueden participar. Si quieren llamar en estos momentos al programa, hay un teléfono que vamos a poner aquí debajo, 642-120-286. Podéis llamar y participar en el programa en estos momentos, en directo, cuando son las 11 en punto de la noche. Estamos pendientes a vuestros mensajes a través del chat, que veo que sois un poco tímidos. Estamos en el estreno de un nuevo espacio y es verdad que el primer programa siempre tiene un seguimiento menor. Esperemos sumar más espectadores el próximo lunes, que estaremos a la misma hora, a las 10:30, y también deseamos vuestra participación. Si ustedes quieren contactar conmigo o cualquier asociación, Marea Ciudadana, cualquier organización e incluso cargo público de algún partido político progresista, da igual, no hace falta que sea de la coalición de Unidas Podemos, puede entrar en el programa en directo y puede también dar su opinión con respecto a las medidas que se están adoptando en el gobierno de España. Desearles muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros aquí y que disfruten de este espacio todo lo que ustedes puedan, claro. Muchas gracias, en serio, y os esperamos el próximo lunes. Buen fin de semana.